Bueno, muchas gracias a todos por asistir esta tarde, por tomarse el tiempo de venir a esta reunión. Como dijo el doctor Alessandro, soy el doctor Pablo Mascareño, trabajo en la Dirección Nacional de Migraciones hace ya un poquito más de 20 años. Empecé en La Rioja. Desde el año 2014 asumí como subdelegado o segundo jefe de la oficina y el año pasado, el 19 de julio, asumí la jefatura de la delegación. Es decir, soy personal de carrera de la delegación. Eh, Obviamente es un tema que me fascina mucho, ¿sí? Todo lo que está vinculado al derecho internacional en general y en particular al derecho internacional privado, que es de lo que doy clase en la universidad, me resulta muy atractivo y muy fascinante. Bueno, pero les quiero contar en primer lugar que esta presentación forma parte de un plan general de gestión que hemos diseñado con mi equipo para el periodo 2023-2027. Y bueno, allí hemos definido nuestra visión de la delegación, hemos establecido ejes estratégicos, nuestros objetivos, nuestras metas. Y entre esos objetivos, entre esas metas está que la delegación de migraciones aquí en San Luis sea visibilizada por la sociedad puntana, es decir, que sepan que existimos, porque muchas veces no saben, lamentablemente, que existe este organismo aquí en San Luis y todavía menos cuáles son las tareas que desarrollamos y la contribución que aportamos. En particular, lo que podemos llegar a ofrecer para quienes ejercen la profesión de la abogacía. Bien, entonces quiero agradecer en primer lugar al presidente del Colegio de Abogados, también al doctor Varela por la recepción, por la sensibilidad, por el interés que han mostrado para esta temática, ¿sí? No es mi plan extenderme demasiado tiempo, es hacerlo lo más concreto posible, si bien no voy a poder profundizar en cada tema, porque nuestras tareas son muy amplias, las van a ir viendo, pero ojalá que con el tiempo podamos desarrollar otras. En primer lugar, lo que quiero presentar son algunas pinceladas sobre derecho migratorio argentino. Bien, entonces de esto vamos a hablar en primer lugar. Por supuesto, sin ninguna pretensión de grandilocuencia. ¿Sí? Bien, el derecho migratorio argentino actualmente está legislado en la Ley de Igualdad y Universalidad. Esta declaración ha significado introducir en la política y en la legislación migratoria una clara perspectiva de derechos humanos, algo que antes no existía. Hasta la ley 25871 regía la llamada ley Videla, es decir, que fue aprobada durante un gobierno de facto. Ya esto define ampliamente qué matices tenía dicha ley. Y esta perspectiva de derechos humanos no encuentra prácticamente ningún correlato a nivel internacional. Prácticamente no hay ninguna otra legislación que establezca que migrar es un derecho humano. Además, ha fijado un nuevo paradigma al reconocer que un ciudadano extranjero, es decir, un súbdito de otro Estado, es sujeto de derecho ante el Estado que lo recibe, ante el Estado receptor o de acogida. Este reconocimiento por parte de la legislación migratoria local ha estremecido, ha alterado el principio clásico de no injerencia en los asuntos domésticos, según el cual, y leo, ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otros y que determina además en ocasiones junto con otros factores la imposibilidad de protección internacional de los derechos humanos. Es decir, la población de un Estado se consideraba un asunto interno, doméstico, sobre el cual ningún otro Estado podía interferir. Entonces el extranjero, en el país donde se encontraba, no podía acceder a derechos, al menos en términos generales. Profundizando este aspecto, el artículo 6º de la Ley de Migraciones afirma que el Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular los referidos a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo y seguridad social, lo cual constituye equiparar a los ciudadanos extranjeros con los ciudadanos argentinos. De lo antedicho se derivan también los artículos 7 y 8, que tienen una particularidad. Garantizan a los extranjeros el acceso, incluso a aquellos que se encuentran en el país de manera irregular,
a diversos servicios públicos, tales como la salud, la educación, la justicia. Es decir, la irregularidad migratoria, que un extranjero no tenga su DNI o que no haya tramitado su permiso para permanecer en el país, no es óbice para que pueda acceder a los servicios de salud ni de educación, por ejemplo. En esto tenemos experiencia de niños que en algunos colegios donde tuvimos que intervenir no les permitían la inscripción a los años siguientes o al ciclo siguiente por no contar con su DNI, por ejemplo. Lo cual era gravísimo, por supuesto. Bien. No obstante lo antedicho, el ejercicio del derecho a migrar, como todo otro derecho, y en base a lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, está regulado. Se haya reglado y limitado, por supuesto, a fin de armonizarlo con otros derechos. En consecuencia, el artículo 1 de esta ley dice que la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. Incluso el artículo 29 es el que establece cuáles son las causas que impiden ingresar a Argentina y cuáles son las causas que impiden a un extranjero permanecer en nuestro territorio. Por otra parte, la reglamentación del ejercicio de este derecho también está justificado porque la ley migratoria no adhiere al sistema de fronteras abiertas. Un sistema de fronteras abiertas implica la libre circulación de personas y de bienes sin controles migratorios, sin controles fronterizos. ¿A qué sistema adhiere nuestra ley? Al del gobierno de los flujos migratorios. Esto significa que se procura la gestión de la circulación de personas que se encuentran en movilidad a fin de ordenar y guiar las corrientes migratorias. Por dar un ejemplo, al sur de San Luis está una comunidad menonita, ¿sí?, de más de 500 ciudadanos mexicanos que han sido deliberadamente, conducidos allí para revitalizar esa zona, no solo en cuanto a la población, sino en cuanto a la economía. Los que no la conocen y tienen la oportunidad se van a llevar una sorpresa porque es prácticamente una ciudad actualmente, que ha movilizado toda la economía de esa zona. Bien, quiero referirme a continuación también brevemente al contenido del derecho a migrar. Este derecho tiene por una parte un núcleo de derechos básicos que no son estrictamente migratorios, pero que forman parte de él y que están previstos en la ley de migraciones. Solo los voy a mencionar rápidamente, no a todos. Incluye el derecho a la información previsto en el artículo 9, por ejemplo, se le debe informar cuáles son los requisitos para poder acceder a un estatus migratorio regular. También tienen derecho a orientación y asesoramiento. Esto se le exige, por ejemplo, a las instituciones educativas que tienen estudiantes extranjeros que están obligadas a orientar, a brindar asesoramiento para que sus estudiantes puedan también tener un estatus migratorio regular en el país. También tienen derecho a asistencia jurídica. Por una parte, nosotros tenemos el deber, la obligación de notificar a los que pueden solicitar los servicios jurídicos gratuitos que existen, en particular los que brinda la Defensoría Federal ante Juzgado Federal de San Luis y también de Villa Mercedes. Pero también les informamos que pueden recurrir a un abogado particular cuando así lo deseen o cuando tengan los medios para pagarlos. También incluye el derecho a no sufrir discriminaciones, que aunque nuestro país en este sentido ha avanzado muchísimo, aún se presentan situaciones de esta índole. También incluye el derecho al acceso a la salud y a la educación, a lo que me he referido anteriormente, entre otros supuestos. Ahora bien, no tenemos que omitir que el artículo 18 de la Ley de Migraciones también afirma que, sin perjuicio de los derechos enumerados en la presente ley, los migrantes deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional, los tratados internacionales adheridos y las leyes vigentes. Como todos sabemos, la contrapartida de los derechos son las obligaciones y por tanto también deben someterse a ellos. Ahora, entrando en el contenido estrictamente migratorio del derecho humano a migrar, tenemos que incluye en primer lugar la contrapartida del derecho a migrar, que es no migrar. Así como está el derecho a migrar, este incluye también el no verte obligado a migrar. Se hace hincapié en esto a fines de evitar las migraciones forzadas o forzosas. En un plano ideal, si se quiere, se prefiere que las migraciones sean de carácter voluntario. O sea, que vos quieras migrar, no que te veas obligado por circunstancias ajenas a tu voluntad.
También incluye el derecho a ingresar al territorio nacional. Si yo me voy a trasladar a otro país, tengo el derecho también a ingresar al territorio de ese país, pero en base a criterios y procedimientos de admisión que no sean discriminatorios. Es decir, que no se fijan por la cara del extranjero, sino en base a pautas que son objetivas y que la ley bien claro establece. También incluye el derecho a un tránsito seguro desde el país de origen al país de destino y también dentro del país. Por otra parte, incluye el derecho al egreso consentido, es decir, voluntario, que vos puedas, así como ingresaste, cuando lo desees, poder salir. Y se prohíben también, o se limitan, mejor dicho, las causales de expulsión, las que deben basarse en criterio objetivo, y también se encuentra prohibido por el artículo 66 las expulsiones colectivas o en masa. Nuestra ley no permite tomar a un grupo de extranjeros y expulsarlos sin más. Debe haber causas y esas causas aplicarse a cada una de esas personas y cada una de ellas obviamente tener oportunidad de ejercer su defensa. Y también incluye el derecho a la reunificación familiar que está previsto en el artículo 10 de la ley. La reunificación familiar, al menos en los términos de la ley actual, alcanza a padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes. Esto lo menciono porque muchas veces recibimos planteos recursivos donde nos plantean la reunificación familiar y no comprenden a ninguno de estos sujetos. Nos plantean la reunificación familiar por hermanos o primos y no alcanza, lamentablemente. No es lo que prevé la ley. Bien, si al contenido estricto al que hice referencia recién del derecho humano a migrar lo tuviéramos que organizar o agrupar en 3 campos, podríamos decir, si podés, Matías, un poquito más, uno más, ahí déjalo. Podríamos discriminar 3 campos principales. Uno que incluye el ingreso de personas al territorio nacional y el egreso desde él hacia otros destinos, la admisión de extranjeros en base a las categorías y plazos previstos en la ley, y la permanencia regular de extranjeros en el territorio nacional. En estos 3 campos podríamos incluir todo lo que importa o implica el derecho a migrar. Y estos 3 campos tienen su correlato o su correlación en las tareas sustantivas que desarrolla la Dirección Nacional de Migraciones que están previstas en la ley. Estas son controlar el ingreso y egreso de personas, determinar la admisión de extranjeros y también controlar la permanencia en el país de los extranjeros. Bien, a partir de aquí nos vamos a introducir un poco más en los aspectos operativos de la gestión migratoria y su vinculación con el ejercicio profesional. Para esto quiero contarles en primer lugar que la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con unos registros. ¿Podrías pasar uno más? Estos han sido creados en virtud del artículo 112 de la Ley de Migraciones. Estos registros que nosotros poseemos, que son de ingreso y egreso de personas, de admisión de extranjeros y un tercero que se llama de aptitud migratoria, que como ven están relacionados con las 3 tareas sustantivas que mencionábamos antes, tienen un carácter reservado. Y obviamente es de uso exclusivo para los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en lo atinente a sus funciones, pero también se brindará acceso a ellos a las autoridades administrativas y judiciales que lo soliciten. Y también se puede brindar acceso a estas bases de datos al interesado que acredite su identidad y el motivo de su consulta a estas bases de datos. Bien, el primero de ellos, y que se refiere al ingreso y egreso de personas, que se denomina Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas, como su nombre indica, reúne todos los tránsitos, todas las entradas y salidas del país de las personas, no importa si son argentinos o extranjeros, que se sometan a control migratorio por cualquiera de los pasos fronterizos con los que cuenta el país, sean terrestres, aéreos, marítimos o fluviales. Seguramente muchos de ustedes han hecho esta experiencia cuando han realizado viaje internacional y han tenido que someterse al control migratorio en algún paso fronterizo, ¿sí? El segundo de estos, referido a la admisión de extranjeros, se refiere únicamente a los trámites de solicitud de regularización migratoria que hayan interpuesto o que interpongan los extranjeros. Es decir, contiene información exclusivamente referida a los extranjeros.
Todas nuestras gestiones, todos estos trámites son digitales, todos incluyen la captura de datos biométricos, es decir, nosotros tenemos información eh, importante, muy relevante y muy detallada de las personas, incluidas su fotografía y las huellas digitales. Esto resulta muchas veces útiles para distintos supuestos. Finalmente, el de aptitud migratoria comprende información referida a aquellos ciudadanos argentinos o extranjeros que estén alcanzados por alguna clase de restricción a su libertad para circular en el territorio nacional o para egresar de él. Así, por ejemplo, en el último encontraremos prohibiciones de salida del país, podemos encontrar también órdenes de captura, comparendos, prohibiciones para ingresar al país, incluso entre muchas otras. Este registro se nutre no solo de la información o de las medidas que genera la Dirección Nacional, sino también de toda la información que le aportan los juzgados provinciales, nacionales, federales, las policías provinciales, los ministerios de seguridad. Es decir, es también una base de datos muy robusta en cuanto a información sobre las personas y muy importante porque permite evitar, si es el caso, la salida de una persona que no debe salir de Argentina o la detención. Nosotros hemos tenido casos aquí en San Luis que nuestros inspectores, ante una verificación, ante un operativo en un comercio, se han encontrado que la persona que tenía adelante tenía una orden de captura ordenada por la justicia de una otra provincia. Entonces se ha procedido a la detención de esta persona. Bien, ahora, pues, refiriéndonos en primer término a la tarea sustantiva que hemos mencionado de controlar el ingreso y egreso de personas, les quiero plantear algunos supuestos en los que podemos aportar información que puede ser útil para ustedes en el ejercicio profesional. Por ejemplo, en causas de alimentos hemos recibido requerimientos donde nos han pedido informes sobre las entradas y salidas del país de una persona que decía ser insolvente, que por tanto decía no poder pagar una cuota alimentaria. Y resulta que esta persona o estas personas tenían numerosas entradas y salidas del país por distintos medios de transporte y con distintos destinos en el mundo. Entonces, obviamente, surgen las preguntas de qué medio de transporte viajó, con qué dinero pagó el combustible, los pasajes, dónde se hospedó, el vehículo era prestado, era propio, cuántos viajes realizó. Toda esta información la proveíamos o la proveemos al juzgado en la causa que es solicitada y ha permitido demostrar que la persona tenía medios, que tenía fondos para poder pagar una cuota alimentaria. Esto ustedes lo pueden solicitar, obviamente, cuando haya motivos para hacerlo, ¿sí? También hemos aportado información sobre entradas y salidas del país de personas que estaban vinculadas a alguna causa laboral donde se pretendía demostrar que el empleado despedido durante una licencia por enfermedad no estaba en el país. Creo que incluso en ese tiempo salieron algunos casos en los medios. De hecho, la Sala 10 de la Cámara de Trabajo de la Ciudad de Córdoba rechazó una demanda interpuesta por un trabajador despedido por viajar al exterior mientras se encontraba en uso de una licencia por enfermedad psiquiátrica. Entonces, nuestra información, la información que tenemos, pudo ayudar a demostrar que esta persona en realidad había viajado y que era toda una puesta en escena la supuesta licencia. También en un caso bastante reciente, que para mí fue muy novedoso, nos requirió un informe de salida del país de un ciudadano argentino que había firmado, supuestamente, recientemente, y de su puño y letra, un cierto instrumento con el cual se intentó fraguar una estafa. Resultó que esta persona había egresado hace 10 años del país y no había retornado nunca más. Entonces, esto ayudó, no digo que por sí solo, a demostrar que ese instrumento no pudo haber sido firmado por esta persona. Estos son solo algunos supuestos, ¿no? Algunos ejemplos. El uso de esta herramienta que les queremos aportar el día de hoy dependerá de la necesidad de prueba que ustedes tengan y también de la pericia con la que aborden el caso. Pero sepan que pueden solicitar esta información en el contexto de alguna de las causas que ustedes lleven adelante. También con relación al ingreso y egreso de personas, merece un capítulo aparte de lo referido a las autorizaciones para que niños puedan viajar al extranjero. Esto es importante y es casi desconocido que la autoridad competente para fijar las condiciones para la entrada y salida de niños es la Dirección Nacional de Migraciones.
En este orden de cosas es prioritario conocer la vigencia y la disposición número 2656 del 2011 y sus modificatorias, que establece el procedimiento para el egreso e ingreso de niños, niñas y adolescentes. Y debo decir, y la experiencia me lo indica, que prácticamente no se invoca en las demandas o sentencias por venia judicial. En las autorizaciones que se solicitan para que un niño pueda salir del país, no se invoca esta disposición. La consecuencia de ello es muchas veces que, ante la omisión de requisitos formales, el niño no puede salir del país. Entonces es importante que la conozcan. Entonces, por ejemplo, esta disposición establece por principio general que necesitan autorización para ingresar del país los niños, niñas, adolescentes que no hayan alcanzado los 18 años de edad, sean argentinos o extranjeros, que sean beneficiarios de una residencia permanente, temporaria o precaria en la República Argentina o que hubieran permanecido en el territorio nacional por lapso igual o mayor a un año a partir de su último ingreso. Tal vez a ustedes, a todos, nos resulte razonable y hasta de sentido común que un niño argentino no pueda salir del país sin autorización. Pero si la consulta que te llega a tu estudio es de un extranjero, ¿qué respuesta le das? Para eso necesitas conocer mínimamente si el niño está de manera segura en el país, cuál es su estatus migratorio, si tiene una residencia permanente, temporaria, transitoria, hace cuánto tiempo está. Bueno, esa información, los términos y condiciones, por así decir, para establecer si un niño extranjero puede salir del país, lo fija esta disposición. También esta disposición fija las excepciones a este principio, porque hay casos en los que un niño puede salir del país sin autorización. Y cuando se requiere una autorización expresa, determinando los requisitos pertinentes. Y en el capítulo 4, anexo 1, se refiere específicamente a la autorización judicial para salir del país. Por otra parte, nuestro organismo también emite autorizaciones de viaje para niños. Y esta es una alternativa válida a las que emiten las defensorías y las escribanías. Es más, son más baratas que las de las escribanías, ¿sí? Y estas pueden solicitarse por uno o varios viajes, demoran 2 horas o 48 horas en ser emitida o 10 días como máximo según la tasa que se pague, que son tasas de 10.000, 20.000 y 30.000 pesos respectivamente. Se extienden digitalmente, se envían al correo electrónico del solicitante e incluso no es necesario que porte físicamente la autorización emitida por Migraciones. ¿Por qué? Porque está en nuestra base de datos, está ahí. Entonces, si se olvidaron la autorización, que a veces pasa, pero fue hecha ante nosotros, con solo introducir los datos de la persona, esto le va a aparecer al inspector y le va a permitir la salida del país. Sí, doctor. Te interrumpo, Pablo. ¿Tienen que ir ambos padres? ¿Qué otros requisitos tienen que llevar para que emitan ustedes esa autorización? En primer lugar, si tiene la doble filiación, sí, tiene que estar presente de ambos padres. Claro, bien. Sin embargo, esto también es una cosa que no se puede hacer en otros organismos. Hemos emitido autorizaciones teniendo a uno de los padres con nosotros en la delegación San Luis y al otro padre en la delegación de otra provincia. El intercambio de información entre las delegaciones nos permite hacer eso. ¿Eso queda cargado en el sistema? ¿Ustedes no necesitan que yo lleve la autorización? Para nada. Papel para ningún lado? Para nada. Es más, incluso lo vas a tener en el mail, en tu correo electrónico, porque tenés que declarar un correo electrónico. O en el teléfono, y lo mostrás con el teléfono y es suficiente. ¿Sí? Es una gran ventaja desde ese punto de vista. Y como les digo, es de fácil tramitación. ¿Sí? Es muy simple. 30. ¿En familia eso es por el plazo de permanencia? No, por la demora en la emisión. 30.000 demora da derecho a que la autorización se emita en no más de 2 horas. 2 horas. Sí, exactamente. Ahora, quiero hacer acá una pequeña aclaración que a mi juicio es importante. Tienen que tener presente que un acto jurídico y también hecho jurídico es la salida de un país y otro la entrada a otro país. Esto lo menciono porque muchas veces las consultas que recibimos son por los requisitos para salir de Argentina, pero no saben cuáles son las condiciones para ingresar al otro país y todavía más para permanecer en el otro país. Entonces, cuando nos llegan estas consultas, siempre sugerimos que averigüen con el consulado del país al que van a viajar cuáles son las condiciones para ingresar y permanecer en dicho país, ¿sí? Y todavía distinto es el supuesto de que lo que se pretende es mudar el centro de vida del niño a otro país, porque está la salida del país, la entrada al otro país y la permanencia, el mudar
el centro de vida del niño a ese país. De hecho, hace pocos días tuve una consulta de un colega que me planteaba justamente esto. ¿Cuáles eran las condiciones para poder hacer la autorización de salida del país de un niño cuyos padres estaban de acuerdo en que el niño viviera con la madre en determinado país? Entonces le menciono, mira, en primer lugar, las condiciones para salir de Argentina, la autorización de salir del país, son estos. Pero tuviste en cuenta lo referido a la permanencia del niño en el otro país, el acceso al otro país, la decisión de los padres de mudar el centro de vida del niño al otro país. Mira, te sugiero, o es tu cliente, vos sabrás qué es lo más conveniente, que en el acuerdo que hagas mención a todo esto, a que los padres están de acuerdo a que se mude el centro de vida del niño con su mamá al otro país, si es por un tiempo determinado, por el tiempo que corresponda, etc. Para evitar en el futuro, por ejemplo, un planteo de restitución internacional del niño. El padre dice, yo no autoricé que el niño viviera en ese país, que permanezca en ese país, y sin embargo, la madre, contraviniendo lo acordado, lo retiene allí. Entonces vas a tener que iniciar un juicio de restitución internacional para conseguir, en lo posible, que el niño reingrese. Sí, pero tomar el resguardo, es decir, que en el convenio, en el plan de parentalidad que acuerdes, figure este contexto, es muy, muy, muy valioso. ¿Sí? La contrapartida de autorizar la salida es que los padres también pueden prohibir la salida del país de un niño, o la justicia puede ordenar la prohibición de salida de un niño. Esto es importante también porque ante un conflicto entre los progenitores y ante el temor o la posibilidad de que alguno de ellos egrese con el niño, el padre puede presentarse a nuestra oficina y manifestar, ¿sí? Manifestar que él no autoriza la salida del país de sus hijos, o habiendo dado una autorización previa ante el escribano o ante el organismo que haya sido, revocar esa autorización. Nosotros esa información la subimos como una alerta a nuestro sistema. Entonces, de someterse al control migratorio, si el niño aparece en el control migratorio, no va a poder salir de Argentina. Nos ha pasado hace unos años atrás, de hecho después lo hablé con algunos juzgados de familia, porque un determinado juego de familia, no voy a decir ni el número ni de qué jurisdicción, circunscripción para no comprometer a nadie, había prohibido la salida del país de unos niños junto con su madre porque la madre era adicta y los niños estaban lamentablemente expuestos a una situación de mucho riesgo. La madre era extranjera en este caso. A nosotros nos llegó por oficio papel 1 hora después de que los niños habían salido. Cuando vemos el oficio, lo primero que revisamos es los tránsitos y ya habían salido hace 1 hora. Si esa información nos hubiese llegado por WhatsApp, por correo electrónico y no por un oficio ley, ¿sí? Lo hubiésemos evitado. Se sometieron al control migratorio, pero los niños salieron porque no había ninguna restricción, ¿sí? Mercedes por tu país también. Yo no quería decir Mercedes, pero Hay lo un dijiste colega vos. Mercedes. Por eso el oficio ley también. Un exhorto liberal. Sí, sí, un oficio ley, que me sorprendió muchísimo, sin duda. Y aún recibimos oficios ley acá en la delegación de San Luis, a pesar que estamos dentro de la misma provincia. Pero bueno, por eso es que estamos con esta tarea de que sepan qué hacemos y cómo se puede comunicar con nosotros, que luego les voy a comentar cómo van a poder diligenciar los oficios. Bien. Esto es un pantallazo de lo referido al ingreso y egreso de personas. Como les dije antes, lo que se refiere, podrías seguir, a la admisión de extranjeros. Esto concierne especialmente a los extranjeros, obviamente, que deben solicitar permanecer en nuestro país, ser autorizados a permanecer. Y para ello hay 3 categorías y cada categoría tiene sus criterios. La categoría permanente, temporaria y transitoria. Esto tiene que ver con el tipo de arraigo. En general, las residencias transitorias son por plazos muy breves, por ejemplo, el turista. En cambio, las temporarias son, en general, por plazos que son de 1 año y se pueden prorrogar 2 o 3 veces, por ejemplo, estudio o por trabajo. Y la residencia permanente implica que la persona, por ejemplo, tiene esposo argentino, hijo argentino, cónyuge, ya había dicho esposo, perdón, o padres argentinos, ¿sí? O también esposo, padres o hijos extranjeros, pero que tienen radicación permanente. ¿Sí? Hay otros supuestos más. Nuestros trámites de admisión en general son sencillos, son simples y no requieren gestores. Sin embargo, cuando denegamos, porque denegamos también pedido de residencia, se abre toda la instancia de la vía recursiva, donde allí entran a jugar los abogados
que tiene que estar formado para conocer cuáles son estas categorías, comprender cuál fue la causal de rechazo, y también si se puede plantear una reunificación familiar o existen otros elementos que permitan revertir nuestra decisión. Pero sobre el régimen de recursos que está previsto en la ley me voy a referir después brevemente. Bueno, entramos a la última de las tareas sustantivas, que es el control de permanencia. ¿Podrías, Matías, en la siguiente? El control de permanencia consiste en verificar que los extranjeros que permanecen en el país lo hagan de manera regular, es decir, que tengan alguna de las que hayan sido admitidos en alguna de las categorías que mencioné antes, permanente, temporaria o transitoria, y que éstas se encuentren vigentes, ¿sí? Para esto contamos con un cuerpo de inspectores que se encarga de ejecutar esta tarea en todo el territorio nacional. Cuando se detecta un extranjero irregular, ya sea porque ingresó al país sin pasar por el control migratorio en la frontera o porque no ha solicitado su admisión en el país conforme a las categorías y criterios antes mencionados, procederemos a declarar su irregularidad o que se encuentre de forma irregular en el país, y también, según corresponda, lo vamos a intimar a que regularice su situación, o vamos a ordenar su expulsión, o en algunos casos vamos a conminarlo a que voluntariamente deje el país. Si lo intimamos a regularizar, tiene que interponer la solicitud, cumplir los requisitos y se otorgará la residencia. En cambio, cuando se dispone de la expulsión o se lo conmina a hacer abandono del país, allí también es posible recurrir la medida, ¿sí? Tendrá expedita la vía recursiva. Para nosotros es fundamental en toda etapa de los procedimientos que llevamos a cabo observar siempre el debido proceso y asegurarle siempre el derecho de defensa, ¿sí? Y aquí quiero destacar algunos puntos relevantes con el ejercicio profesional. Por ejemplo, con relación al trabajo. Pensando especialmente en aquellos colegas que asesoran a empresas o que asesoran a empleados que puedan ser extranjeros. La ley migratoria sanciona con multas severísimas a las personas físicas, jurídicas, sean estas últimas públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación remunerada con o sin relación de dependencia a los extranjeros que residen irregularmente en el país. Es decir, un empleador no puede emplear a un extranjero que se encuentre irregular en el país. Si lo detectamos, se le impone una sanción, que es una multa, que de acuerdo a la ley equivale a 50 salarios mínimos vitales y móviles. Saquen la cuenta, actualmente un poco más de 14 millones de pesos. Eso por infracción. O sea que si tienen más de un extranjero trabajando de manera irregular, multipliquen, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también, ante el supuesto asesoramiento, puedan hacerle notar que corre un riesgo muy serio de ser sancionado. Pablo, cuando hablas de un extranjero en situación irregular en cuanto no a lo laboral, sino a lo migratorio. Exactamente, exactamente. Irregular migratoriamente hablando. Y todo esto sin perjuicio de que el empleado, perdón, no está exento de cumplir con todas sus otras obligaciones que surjan de la relación laboral o contractual con el extranjero. Bien. Ahora, si se trató que daba trabajo a un menor de 14 años, la sanción va a ser de 100 salarios mínimos vitales y móviles. Incluso la ley prevé la sanción de aquellos que proporcionan alojamiento a título oneroso, por ejemplo, en hoteles, hospedajes, cabañas, etc. Y son inspeccionados. Si detectamos que han alojado a un extranjero que no está autorizado a permanecer en el país, también van a ser sancionados con una multa, que actualmente el valor asciende a 20 salarios mínimos vitales y móviles. Hace un par de años di una capacitación a una asociación de hoteleros de Merlo, por razones obvias, y se sorprendieron cuando les dije esto. Y lo primero me preguntaron, ¿cómo hago para saber si un extranjero está irregular o está regular en el país? Bueno, les hemos enseñado a estas personas cómo pueden chequear un DNI. Si tiene DNI, en el reverso van a figurar todos los datos de la residencia. Si no tiene DNI, tiene que presentar un documento que se llama residencia precaria o certificado de residencia precaria, que se puede chequear con un código QR o con nuestra página web para verificar si eso está vigente. Si tiene pasaporte, en el pasaporte debería figurar la visa y el tiempo de permanencia, la categoría y el criterio que esa persona tiene, ¿no? Pero sí.
¿Mm? Y por ejemplo, en algún trabajo temporario, no sé, albañil, en restaurantes, que se presenten así como para corroborar que haya cumplido con las normas. Primero, la obligación de permanecer de manera regular en el país es del extranjero. Es lo primero. Es decir, que el posible empleador puede exigirle, demostrame que estás regular en el país. Móstrame tu DNI, mostrame un documento que demuestre que estás regular en el país. Si no lo hace, por supuesto, tiene toda la posibilidad de decir, no contrato a esta persona. Si no sabe cómo establecer la regularidad de esta persona o cómo confirmar que está regular, y de todos modos lo contrata, corre un riesgo. Claro, ¿sí? Ahora, la persona extranjera, en general, a partir de mi experiencia y de diálogo con muchos de ellos, a Argentina vienen a trabajar, ¿sí? Entonces buscan la regularidad migratoria, además porque en general es sencillo. Lamentablemente, hay casos donde se han dado situaciones de explotación y aprovechamiento de la irregularidad migratoria, ¿sí? Está bien, a veces puede ocurrir por desconocimiento, pero yo les pongo este parámetro. Si no le puedes dar el alta temprana en ARCA, es porque no está regular. Es porque no tiene DNI, no tiene CUID, no tiene CUID, no tiene nada. Lo más probable es que esté irregular en el país. Entonces, si desde el punto de vista laboral no puedes registrar a la persona, es muy probable que esa persona extranjera no esté regular en el país. Y hacerlo, y trabajarlo, contratarlo, implica un riesgo para el empleador. Bien, en todos los supuestos que he mencionado, si incurre en reincidencia el infractor, la multa se agrava todavía más, en un 50%. Pero bueno, hay un aliciente. Para el caso de que el presunto infractor reconozca voluntariamente haber cometido la infracción, le podemos ofrecer un régimen de reducción del monto de la multa y el pago en cuotas, según las circunstancias. Y de 14 actualmente, el monto de la multa pasa a casi 4,5 millones de pesos. Sigue siendo alta, pero es mucho menos que 14 millones sin una duda. Sin duda, el acto administrativo que impone la sanción puede ser también recurrido en sede administrativa o judicial. Por último, con relación a este punto, todo empleador que pretenda emplear a un extranjero debe inscribirse en el Registro Nacional Único de Requiretes de Extranjero, que lleva adelante la Dirección Nacional de Migración. Este es un trámite muy sencillo. Lo menciono rápidamente, pero consiste en una nota donde solicita la inscripción y nos informa los datos, sus datos, constituye domicilio, es decir, nombre de la empresa, el tipo social si corresponde, el domicilio legal, constituye domicilio, nos informa un domicilio electrónico, nos dice la actividad económica que realiza, explica brevemente por qué quiere contratar extranjeros y se le otorga la inscripción en este registro. Eso le habilita a una persona física o jurídica a emplear extranjeros. Entonces, el extranjero va a necesitar que el empleador esté inscripto para poder solicitar a nosotros la residencia por trabajo. Va a haber un número de inscripción que es lo que nosotros vamos a introducir en nuestro sistema para vincular a ese extranjero con ese empleador. Pasamos a otro punto. La irregularidad migratoria. No, vale. Y los aspectos penales. Ahora sí, si puedes, Matías. Una más. Acá es muy importante hacer un gran esfuerzo de síntesis y solo me voy a referir a algunos aspectos sobresalientes. Este tema daría para jornadas de reflexión. Bien, me he referido en varias oportunidades a lo largo de esta presentación a las causas que impiden el ingreso de extranjeros y su permanencia en el territorio nacional. Estas han sido tipificadas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. Yo aquí me voy a referir especialmente al inciso C, que dice haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero, o inversión en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de 3 años o más. Sobre esta causal, sobre este impedimento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en el fallo Apaza León: la interpretación plausible del inciso C del artículo 29 de la Ley de Migraciones
es que tanto la condena como los antecedentes para poder justificar la prohibición de entrada o la expulsión de un migrante deben relacionarse con alguna de las 5 categorías de delitos que se mencionan en el inciso, a saber, tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, o, y acá es muy importante, bien con cualquier otro delito que para la legislación argentina merezca pena privativa de libertad de 3 años o más. Es decir, que si no está alcanzado por alguna de las 5 categorías que expresamente están mencionadas, si está alcanzado por algún otro delito, ha sido condenado, tiene antecedentes por cualquier otro delito que en el tipo penal diga que corresponde a una pena de 3 años o más, queda alcanzado por esta causal. Entonces, de acuerdo con este inciso, quien en el país o en el exterior haya sufrido condena penal o tuviera antecedentes por algunos de los delitos mencionados, o por delitos cuya pena mínima en la legislación argentina esté prevista en 3 o más años de prisión, encuadraría en la causal impediente reglada en la norma. Y en el otro fallo que cito aquí, que es Barrios Rojas, dice: la fórmula legislativa no agravia al pluralismo y diversidad en el que se afinca nuestra máxima expresión de juridicidad y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, al establecer las causales de expulsión de extranjeros, en el caso del citado inciso C, no parte de motivaciones basadas en la etnia, la raza y o la religión del migrante, supuestos tradicionalmente considerados como categorías sospechosas de discriminación. Por el contrario, la ley se apoya en parámetros de tipo objetivo, en autos la condena penal por la comisión de delitos, en los que la nacionalidad del extranjero expulsado resulta irrelevante. Esto lo quiero destacar porque hasta la sanción de esta ley, las razones para expulsar a una persona eran fundamentalmente de carácter subjetivo, era una cuestión de apreciación meramente discrecional. Aquí la ley ha dicho, en estos supuestos, no en otros, fuera de estos supuestos, no es posible la expulsión de una persona. También quiero mencionar que el decreto reglamentario, cuando reglamenta el artículo 29, dice que se entenderá por condenado a aquel extranjero que registre una sentencia condenatoria firme y por antecedente la condena no firme o el procesamiento firme dictado en su contra. ¿Sí? Esto es muy importante porque un extranjero irregular en el país procesado puede ser expulsado del país. No es necesario que tenga una sentencia condenatoria firme. Bien, dispuesta la expulsión del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y encontrándose firme esta, solicitaremos al juez de ejecución penal competente que exprese si tiene interés en que el extranjero permanezca en el territorio nacional. En caso que no tenga interés, vamos a pedir que nos autorice a ejecutar el extrañamiento o la deportación en los términos del artículo 64 de la Ley de Migraciones. Ahora, teniendo presente que en San Luis está vigente el Código Procesal Penal, donde simplemente el sistema acusatorio, estamos llevando a cabo distintas conversaciones con el Ministerio Público Fiscal para procurar agilizar la expulsión de aquellos extranjeros que delinquen. ¿De qué manera? Como les conté antes, el solo procesamiento es suficiente para que nosotros dispongamos la expulsión. Entonces, tomamos como equivalente a esto la imputación de cargos. Con la sola imputación de cargos nosotros ya podemos disponer la expulsión del país. Entonces, le damos esta herramienta al fiscal para que negocie. Es decir, juicio abreviado de por medio, si te acoges a la medida de migraciones, te dejo en suspenso, por ejemplo, la prisión, pero te vas del país. Y además le prohibimos el reingreso al país. Actualmente estamos haciendo esto con unos ciudadanos chilenos que esperamos en los próximos días ejecutar la expulsión del país y sería el primer antecedente de estas características. Hemos hecho muchas otras expulsiones, pero no aprovechando esta modalidad, por así decir. Se trata de hecho de 2 personas que ingresaron en el año 2012 y desde entonces lo único que han hecho en el país, fundamentalmente lo que han hecho lamentablemente ha sido delinquir. Incluso no han tramitado residencia nunca en el país. Su hijo fue extraditado hace unos años atrás porque la justicia de Chile lo requería. Es decir, en este caso no hay motivos que arraiguen a la persona o que justifiquen que permanezca en el país.
Todo esto obviamente va a estar mediado por el juez de garantía, que va a confirmar que todo lo que se está haciendo es conforme a derecho. ¿Por qué es importante esto también? Porque bajo... Sí, Cualquier delito sería. de los que prevé el 29, o sea, condena de... bueno, tal como menciona la ley, ¿sí? Sí. Lo que quería decir es que, sí, bajo esta modalidad, días. Estamos tratando de que sea en cuanto sale el juicio abreviado, inmediatamente procede a la expulsión. En el procedimiento ordinario de extrañamiento nosotros debemos esperar, cuando el extranjero está condenado y cumpliendo la condena, a que cumpla al menos la mitad de la condena. Recién entonces podemos llevar a cabo el extrañamiento. En este caso lo que pretendemos es adelantarnos. Si efectivamente la persona está en el país delinquiendo, la decisión política de la Dirección Nacional de Migraciones es avanzar con la expulsión del país. Les pongo un ejemplo del año pasado en Mendoza, con el ingreso de hinchas del Colo-Colo a ver un partido acá en Argentina, que hicieron destrozos, lesiones, daño, de todo. Fueron expulsados en 2 semanas y se les prohibió el reingreso de forma permanente del país. O sea, no pueden volver a Argentina. Pero esto implica una coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección Nacional de Migraciones. Quería decir, y lo comento porque me lo manifestó un abogado defensor, donde se acercó a dialogar sobre esta posibilidad, me dijo que era para él una buena noticia porque su cliente no tenía ninguna posibilidad prácticamente. Era tan abrumadora la prueba, era un extranjero por supuesto, de que la mejor solución que había era la expulsión del país. Entonces eventualmente puede hasta significar una herramienta útil para los abogados defensores, ¿sí? La polémica que acarrea esto, que daría para muchas conversaciones, es que al menos, salvo que esté siendo requerido por la justicia del país al que lo vamos a deportar, queda libre. Recupera la libertad en el país al que sea deportado, salvo, repito, que la justicia de ese país lo requiera y lo esté esperando para poder detenerlo. Por esa razón también debemos comunicar al país destino y a su consulado que se va a proceder con la expulsión de tal o cual persona. Bien, les decía, toda expulsión de territorio nacional conlleva siempre la prohibición de reingreso. Esta puede ser por 5 años, por 8, por 10 o incluso de forma permanente. De hecho, con estos ciudadanos chilenos, los que aspiramos a expulsar, la prohibición va a ser permanente. Ya hemos dispuesto que va a ser permanente, ¿sí? Podríamos profundizar más, hay muchos más incisos y causales, pero bueno, no es la oportunidad. Quiero mencionarles, antes de pasar al último punto, con relación al régimen de los recursos que prevé la ley de migraciones, que el hecho de haber legislado un capítulo dedicado a un régimen de recursos especial en la ley de migraciones, a mi juicio, fue totalmente innecesario. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna diferencia sustantiva con lo que establece la ley de procedimiento administrativo y sus decretos reglamentarios, salvo que el plazo para interponer recursos de reconsideración en una cuestión migratoria es 10 días y el jerárquico de 15. En todo lo demás es igual. Ahora, con el decreto 16 de urgencia, Sí. los plazos especiales y todo el procedimiento administrativo se han visto muy, muy cambiados. Esto también se aplica, alcanza acá. La ley migratoria dice que se aplica de forma subsidiaria a la ley 19.546 y sus decretos reglamentarios. Totalmente, a mi modo de ver, innecesario. De hecho, ha provocado planteos extemporáneos, confiados en que regía la ley de procedimiento administrativo, que rige la Administración Pública Nacional, interponían los recursos dentro de los plazos que están ahí establecidos y llegaban tarde, lamentablemente. Entonces, siempre ha sido una preocupación personal que frente a una consulta de un colega hacerle advertir esto, que sepa de que tiene que tener presente que la ley de migraciones en algunos recursos tiene plazos específicos distintos a la regla general para evitar bueno, que el planteo sea extemporáneo. ¿Seguimos, Matías, un poquito? Bien, hemos hablado acá de la importancia de la comunicación
y la coordinación entre el Poder Judicial y la Dirección Nacional de Migraciones y la Delegación San Luis, y también la interacción con los profesionales. Bien, el año pasado, en octubre del año pasado, llegamos a un entendimiento con el Superior Tribunal de Justicia para elaborar un instructivo que permita simplificar y agilizar la remisión desde el Poder Judicial de los oficios que tienen que ser dirigidos a nuestra delegación y evitar, por ejemplo, que nos envíen oficio ley, ¿sí? O que aún nos lleguen oficio papel. Entonces, este instructivo está vigente, ha sido comunicado a todos los organismos del Poder Judicial. Estamos trabajando para que todos los organismos lo conozcan y lo puedan aplicar, y también queremos que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, cuando ustedes necesiten pedirnos informes en el contexto de una causa, básense en este instructivo. ¿Por qué razón? Nosotros, como delegación de migración, hemos sido incorporados al sistema Juric, del mismo modo que el Banco Nación u otros organismos. Entonces, del mismo sistema nos ofician y nos llegan los oficios, las notificaciones, la notificación, lo que corresponda, a la casilla que menciono allí, migracionessl@viajesanluis.gov.ar. Esto nos permite concentrar toda la comunicación del Poder Judicial en una sola casilla y trabajarla con la mayor rapidez posible. Actualmente estamos contestando los oficios incluso dentro de Juric en la causa, en la medida que no esté reservada, usando mi usuario. Yo ingreso a la causa y presento la contestación directamente del expediente. Con esto buscamos evitar que se traspapele y se pierdan las contestaciones, incluso por mail. La idea es, en el corto tiempo, que estas contestaciones no estén sujetas a mi usuario, sino que podamos hacerla directamente con el usuario que nos ha generado el Poder Judicial en Juric. Ahora, los oficios pueden ser enviados las 24 horas del día, cualquier día de la semana, porque si no lo contestamos en la delegación, tenemos una oficina en sede central en Buenos Aires que se encarga de la gestión de las medidas urgentes. Entonces, si yo los recibo, que lo veo en el teléfono, por ejemplo, inmediatamente los reenvío por mail y lo comunico y se trabaja. Ahora, hay oficios que están exentos del pago de tasa administrativa por la gestión. Estos son los oficios librados en causas penales, de cualquier tipo. Estos no pagan tasa, es decir, que el juzgado nos puede comunicar, o la fiscalía, nos puede comunicar rápidamente una prohibición de salida del país, una orden de captura. Les recomendamos siempre de que, frente al planteo de una prohibición de salida de la provincia, se solicite que además se aclare que se incluye la salida del país, porque podría estar prohibida la salida de la provincia, pero no del país. Y si la persona no está en la provincia, va a poder salir del país. ¿Sí? Es agregar, en todo caso, un segundo círculo de seguridad. Los oficios librados, aquellos expedientes que la parte peticionante actúe con el beneficio de litigar sin gastos. Perdón, ¿pones la siguiente, Matías? Sí. Siempre que dicha situación se consigne en el oficio. Nos llegan oficios donde no se consigna que tiene el beneficio de litigar, sin gasto, y lo tenemos que devolver contestándole pague la tasa o cumpla con estos requisitos. También los oficios librados en los juicios laborales a pedido del trabajador o sus derechos habientes, siempre que esta situación se indique en el oficio expresamente. Los oficios librados en los juicios de alimentos, lo mismo, a pedido del actor, siempre que dicha situación se consigne en el cuerpo del oficio. Los oficios y pedidos de informes que por una ley especial se encuentren exentos del pago de todo tipo de arancel y dicha situación se consigne en la libranza. Esto se dispuso así porque, imagínense, nosotros somos la Delegación San Luis, recibimos las comunicaciones del Poder Judicial de San Luis, pero esto ocurre en todo el país. No estamos en conocimiento en todo el país de en qué supuesto está previsto no cobrar una tasa. Entonces, conviene que el oficio diga claramente que está exento del pago de tasa. Fuera de estos casos, pueden haber supuestos donde el propio abogado tenga que diligenciar por su cuenta el oficio y tenga que pagar la tasa administrativa. ¿Puedes seguir, Matías? Ah, no lo puse. Parece que lo había puesto. En el supuesto de que así deba ser, la gestión del pago de la tasa se hace online también a través de la página de migraciones, que es www.migraciones.gov.ar. Hay un cartel bastante grande al medio que dice oficios judiciales. De allí está todo explicado cómo se genera el usuario para poder
cómo se genera un usuario de pago, generar la boleta, pagar la boleta y después comunicarnos el oficio y la boleta por mail. Y todo lo trabajamos de esa forma, por mail. La contestación, como les dije antes, incluso estos oficios que tenga que diligenciar la parte por su cuenta, que no vengan por dentro del instructivo, los vamos a contestar en el expediente directamente, ¿sí? Y de ser posible también le mandamos un mail diciéndole ya fue contestado, para que sepa que se respondió, ¿sí? Entonces, les encomendamos aprovechar este instructivo, divulgarlo también, simplifica, reduce tiempos, agiliza, ¿sí? Y procuramos responder rápidamente y con la mayor claridad posible, ¿sí? Obviamente, ante cualquier duda de en qué supuestos solicitar estos informes, estamos abiertos para toda clase de consulta. Nosotros atendemos de lunes a viernes, el horario de atención es de 8 a 13. Actualmente estamos en Chacabuco 662, por ahora, esperamos mudarnos pronto. Y en general, a medida que yo pueda, atiendo a los colegas, me siento a hablar, les explico, conversamos, me tomo el tiempo, porque me interesa muy especialmente que se formen, se capaciten, porque yo comprendo que pueden no conocer los colegas de esta materia. Yo llevo 20 años, de los cuales 3 ejerciendo la profesión, entonces estoy en tema, pero comprendo que no puedo hacer muchas veces el caso de los colegas, entonces me tomo el tiempo de explicarles y brindarles toda la información que sea posible. Bien, de mi parte, nada más, quedo abierto a dudas, consultas, por supuesto. Muchas gracias.